Hola, bienvenido a las cuartas jornadas patagónicas de IPSA. Hoy vamos a hablar de los alcances de la tarea del técnico o licenciado en bioimágenes en la sala de hemodinamia. Mi nombre es Nicolás Martín, soy licenciado en bioimágenes, técnico en estimulación cardíaca y me especializo en los últimos 20 años en hemodinamia y en imagen cardíaca. Pertenezco a la comisión directiva de SOLACI, que es la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, y pertenezco a ACETIA, que es la Asociación de Técnicos y Enfermeros Intervencionistas de Argentina. Trabajo en el Instituto Cardiovascular Rawson en la provincia de Chubut y soy técnico en marcapasos y dispositivos implantables para la industria. Para entender cuál es nuestro rol en un servicio de hemodinamia, primero tenemos que entender cómo se forma y cómo trabaja las particularidades de una sala de hemodinamia. Y por eso vamos a verla aquí en tres ítems, que el primero nos dice quiénes trabajan en una sala de hemodinamia. Y para empezar tenemos que entender que es un grupo interdisciplinario y es algo a lo que no estamos sumamente acostumbrados de nuestra función habitual como radiólogos. Una sala de hemodinamia se parece un poquito más a un quirófano, en donde hay un montón de profesionales con distinta formación que aportan a un todo para ese procedimiento o para ese paciente, ya sea desde enfermeros, sea desde instrumentadores, sea desde radiólogos o licenciados en bioimágenes, sea desde médicos especialistas en imagen, sea desde ecografistas, sea desde anestesistas, sea desde médicos especialistas en cardiología o en cardiología intervencionista, hemodinamistas, o desde neurología intervencionista o neurocirugía intervencionista, sea desde nefrología intervencionista. Hay una rama de profesionales múltiples que confluyen con ideas y con formaciones diferentes, en donde todos aportan su grano de arena y su visión desde su formación completamente diferente. Después tenemos que las salas de hemodinamia no tienen una composición definida. Ustedes no van a ver en ningún libro que diga una sala de hemodinamia está compuesta por un cardiólogo intervencionista y luego hay un técnico radiólogo, una enfermera y una instrumentadora. Algunas salas tienen enfermeras, radiólogos e instrumentadores. Otras salas trabajan sin instrumentadores, solamente con enfermeros y radiólogos. Otras salas trabajan solamente con radiólogos o solamente con enfermeros. Algunas salas piden que los radiólogos estudien enfermería y que los enfermeros se formen en radiología, entonces tienen únicas personas que hacen función realmente de todos. No hay una composición definida de cómo debe trabajar un equipo de hemodinamia y de cómo debe ser ese grupo interdisciplinario. Depende de cada sala y de la confianza y experiencia de cada médico que esté al mando de los procedimientos. Y hablando de los médicos que están al mando de los procedimientos, estos médicos rotan, porque una sala de hemodinamia es la característica de esa sala que funciona parcialmente como un quirófano y que tiene esos equipos de imágenes aptos para hacer estos procedimientos intervencionistas, en donde estos procedimientos pueden ser cardiólogos, cardiológicos, entonces trabajan cardiólogos intervencionistas, pero a lo mejor el procedimiento que sigue es un procedimiento neurológico, entonces trabajan los neurocirujanos intervencionistas, y el siguiente estudio es un estudio renal, entonces trabajan nefrólogos intervencionistas, o es un estudio vascular periférico y lo hace un radiólogo intervencionista. La persona que está al comando de cada estudio, de cada procedimiento, va rotando a lo largo de toda la semana con los diferentes procedimientos que se hacen enfocados en diferentes áreas de la medicina. Eso hace que no haya una cabeza definida como estamos acostumbrados en las otras áreas de la radiología, sino que día a día vamos cambiando el profesional que comanda cada estudio, cada procedimiento. Hace ya algunos años logramos lanzar con la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista un paper donde charlábamos acerca del rol de cada una de las personas que trabaja dentro de las salas o laboratorios de hemodinamia. Y yo les pongo esta imagen dentro de ese paper, donde ustedes pueden ver que las personas que pueden trabajar dentro de una sala de hemodinamia son completamente de formación diferentes y muchas, y que no hay una forma fija de trabajar entre países e incluso dentro de cada país. Entonces, a partir de esto, ¿cómo se organiza una sala de hemodinamia? Y yo lo puedo resumir en tres ítems. Primero,
es un equipo de trabajo multidisciplinario, ¿sí? Y trabaja como un equipo, en donde todos aportan diferente conocimiento desde su diferente formación, ¿sí? El radiólogo tiene voz y voto especialmente en cuanto a los conceptos de imagen y en cuanto a los conceptos de proyecciones, en cuanto a los conceptos de lesiones y en cuanto a los conceptos de utilización de radiación y de contraste, y así cada uno de los profesionales tiene su voz y voto desde su lado y de su formación específica, ¿sí? Si todos ganamos la confianza de que el médico que está a cargo del estudio entienda que las personas que los están acompañando saben lo que están haciendo, entienden el procedimiento y entienden sus riesgos, entonces esas personas aportan y los médicos escuchan y se forma un verdadero grupo de trabajo donde todos aportan desde su experiencia y desde su formación específica diferente. La segunda diferencia o característica de estos servicios de hemodinamia es la interacción con los médicos. En radiología estamos más acostumbrados a los médicos como personas responsables de los estudios y con una formación superior. Dentro de las salas de hemodinamia se trabaja con los médicos como una relación más de par, ¿sí? Más de igualdad, donde los médicos toman decisiones y tienen conocimientos específicos acerca de algunas áreas, pero no tienen más conocimiento o más formación o más voto, ¿sí? Que todo el trabajo, que todo el resto del grupo. Y eso se logra o se forma para poder tener realmente un grupo de trabajo homogéneo y que sea bien interdisciplinario, ¿sí? La relación con el pasar del tiempo con los médicos se va tornando relaciones de pares, en donde se puede hacer manifestaciones sinceras de lo que nosotros creemos y hacer aportes sinceros, ¿sí? Tratando con una persona como par y no con una relación de trabajo vertical. La tercera diferencia, ya lo hablábamos recién, es que los responsables de cada estudio varían y las únicas personas que se mantienen dentro de la sala de hemodinamia, estudio tras estudios, es el personal no médico, son los instrumentadores, los radiólogos, los enfermeros. Entonces eso genera que muchas veces el staff técnico de los servicios de hemodinamia tienen una gran injerencia, al igual que sucede en quirófano con las cabas de enfermería o con los jefes de quirófano, ¿sí? Hay una situación de comando desde el equipo no médico que tiene que ver también con que los médicos que hacen los estudios van rotando, van variando a lo largo de la semana. El tercer tópico que diferencia las salas de hemodinamia del resto de los servicios donde interactuamos los radiólogos tiene que ver con qué es lo que se hace ahí dentro. Para empezar, el trabajo no es meramente diagnóstico, sino que son procedimientos que son diagnósticos y muchas veces terapéuticos, que es algo con lo que, a excepción de la gente que hace radioterapia, no estamos habituados los radiólogos a trabajar. Estamos acostumbrados a un protocolo o a un trabajo donde hacemos diagnóstico, donde el contacto con el paciente suele ser estrecho. Nosotros trabajamos para hacer un diagnóstico y luego no nos enteramos demasiado bien de qué es lo que pasa después. En las salas de hemodinamia, al hacerse estudios diagnósticos y terapéuticos, estamos muy involucrados no solamente con el paciente y con su diagnóstico, sino con cómo solucionar ese problema que ya se diagnosticó con los pacientes, y eso cambia un poquito la visión de trabajo y la responsabilidad dentro de este grupo de trabajo para nosotros los radiólogos. Luego, los procedimientos son, ya lo hablamos, multiespecialidad, ¿sí? Hay procedimientos que son neurológicos y entonces diagnósticos y terapéuticos. Conocemos diagnósticos y patologías desde distintos puntos de la configuración de la anatomía humana por sistemas, sean neurológicos como cardiovasculares como periféricos. Y el tercer tópico es que muchas veces trabajamos, por sobre todo de los estudios cardiológicos y neurológicos, con pacientes en riesgo de vida por su patología y en riesgo de vida por los procedimientos terapéuticos que realizamos. Y eso conlleva un compromiso especial o adicional, ¿sí? Una puesta de atención especial y una necesidad de trabajo en equipo diferente a lo que estamos acostumbrados a trabajar dentro de los servicios habituales donde nos movemos los radiólogos.
Hecho este pequeño paréntesis acerca de cuáles las características de una sala de hemodinamia, ¿sí? Yendo al paper que hicimos con la Sociedad Latinoamericana en 2015, podemos ver que los objetivos del técnico lo toman como específicos y generales. Y dentro de los objetivos específicos hablan acerca, por sobre todo, de cómo trabajamos respecto al cuidado de los equipos, a la parte de administración de la radiación y desde la radioprotección. A mí me gustaría dividir este, este concepto de los roles que el técnico debe tener dentro de una sala de hemodinamia en tres grupos basados en su rol fundamental como radiólogo, como especialista en imágenes y como especialista en radiaciones. Luego, un rol que nosotros tomamos dentro de las situaciones de parada cardíaca de estos pacientes que suelen estar graves. Y un tercer rol como parte de un equipo multidisciplinario verdadero. Entonces, primero vamos a abordar nuestro rol como especialista en tecnología y radiaciones, nuestro rol como radiólogos propiamente dicho, ¿sí? Y dentro de nuestro primer rol primario como técnico radiólogo, lo primero que tenemos es que somos o debemos ser los responsables de la radiación, de la radioprotección del paciente y la radioprotección del personal. Y esto es respecto a cómo usamos el equipo, ¿sí? El médico nos puede decir cuándo quiere grabar las imágenes con cine o cuando quiere ver en vivo, pero hay muchas cosas que decidimos los radiólogos en cuanto a la utilización de las proyecciones. Hay proyecciones que utilizan más radiación o menos radiación y pequeñas variaciones en las radiaciones pueden generar cambios en la cantidad de radiación o el campo o el zoom que utilizamos para ver las imágenes, las distancias desde el paciente hasta los detectores de imágenes, la altura de la mesa. Hay un montón de conceptos, ¿sí? La cantidad de cuadros por segundo con las que adquirimos, los tipos de radioscopía o de cine que utilizamos, todas las decisiones que tomamos los radiólogos dentro de la sala de hemodinamia de cómo manipular las imágenes repercuten en la cantidad de radiación que recibe el paciente y que recibimos el resto de los operadores que estamos dentro del quirófano de hemodinamia. Bien, entonces tenemos responsabilidad respecto al uso del equipo, tenemos responsabilidad respecto al control de la dosis que estamos administrando de radiación, respecto al uso de los elementos de radioprotección de todo el grupo de trabajo, ¿sí? De que se utilicen los chalecos, de que se utilicen los protectores tiroides como deben utilizarse, las gafas plomadas, guantes plomados si hay que utilizarlos, gorras plomadas si hay que utilizarlas, ¿sí? Los dosímetros, todos los elementos de radioprotección que tenemos que saber usarlos y tenemos que controlar o velar porque todos los usen de forma adecuada, ¿sí? Y de que dentro de esa utilización de forma adecuada quiere decir cómo se paran dentro de la sala de hemodinamia para estar lo más lejos posible del paciente o para formar líneas para frenar la radiación, o si no utilizan chalecos circulares no estar de espaldas al tubo, y si van a estar de espaldas al tubo o al paciente estar lo menos tiempo posible, porque siempre la mejor cobertura está en el frente de los chalecos, sean circulares o no. Bien, respecto al uso y registro de la dosimetría personal, somos los responsables de que se utilicen los dosímetros. Si hay más de un dosímetro, saber cómo utilizar el dosímetro interno y externo, ¿sí? De cómo se registra y cómo se va haciendo el seguimiento de esa dosimetría, cómo se almacenan. Todo eso es responsabilidad de los técnicos. Bien, respecto al control de la circulación, de que dentro de la sala de hemodinamia en un momento determinado de un procedimiento estén las personas que son indispensables para cada procedimiento y no personas que no tengan nada que hacer dentro de la sala porque están tomando radiación sin necesidad, y que los que están adentro tengan las posiciones adecuadas para recibir la menor dosis de radiación posible. Bien, y respecto al cuidado de las maniobras, ¿sí? Por sobre todo los operadores, cuidar con qué pie utilizan los pedales para que tengan la menor cantidad de radiación posible, cuánto tiempo hacen las utilizaciones de radioscopía, que corten el pedal cuando tienen que cortar el pedal para no hacer más radiación de la necesaria, que no pongan las manos dentro del las primario de radiación. Todas esas cosas las vamos cuidando los radiólogos y nuestra responsabilidad primaria. Luego, como segundo ítem dentro de este rol fundamental como técnicos radiólogos, somos los responsables del funcionamiento de todos los equipos, es decir, responsables del funcionamiento del angiógrafo, ¿sí? De que el angiógrafo que la escopía funcione todos los días,
y que las adquisiciones de cine funcionen todos los días, de que todos los comandos funcionen, de que las dosis sean estables, parejas y la calidad de imagen sea buena y la radiación que administran sean adecuadas. Somos el nexo y el contacto entre el servicio de hemodinamia y el físico de cada institución, y si no hay físico con respecto a los ingenieros que hacen los mantenimientos de los equipos, todo ese papel lo hacemos los radiólogos y somos los responsables. Pero no solamente del angiógrafo, los radiólogos dentro de la sala de hemodinamia somos responsables de todos los equipos. Somos responsables del angiógrafo, pero también somos responsables de que los equipos de monitoreo, sea la presión arterial, sea el electrocardiograma, sea la saturación de oxígeno, todos los equipos están a cargo nuestros. Los balones de contrapulsación, si tienen helio o no tienen helio, si tienen todos los componentes del equipo, si encienden, si tienen batería, los desfibriladores cardíacos, son responsabilidades del técnico radiólogo, ¿sí? Que todo tenga carga y que todo funcione adecuadamente dentro de una sala de hemodinamia es parte nuestra. Y por supuesto, como dentro de todo servicio de radiología, el proceso y el archivo de las imágenes médicas es responsabilidad de los radiólogos. Ahora bien, más allá de nuestro rol fundamental como radiólogos, dentro de las salas de hemodinamia, por los tipos de procedimientos que hacemos, ¿sí? Terapéuticos, y por la calidad de pacientes que hacemos en situaciones de ACV o en situaciones de infarto de miocardio, trabajamos con muchos pacientes que están en riesgo de vida permanente o riesgo de vida grave. Eso hace que sea relativamente frecuente tener que abordar situaciones de paro cardíaco dentro de las salas de hemodinamia, y las personas que trabajan dentro de las salas de hemodinamia están todas formadas para trabajar en equipo como un equipo de resucitación en los pacientes que ingresan o tienen potencialidad de ingresar en situaciones de paro cardíaco. Es por esto que, además de nuestro rol como radiólogo, tenemos que tener también un rol dentro de las situaciones de paro cardíaco. Bien, si bien los roles que se toman para abordar un paciente en parada cardíaca están preestablecidos, los roles son: hay una persona cuando hay una parada cardíaca que tiene que hacer masaje cardíaco, hay una persona que tiene que administrar drogas, hay una persona que somos nosotros siempre, que tenemos que correr la mesa de hemodinamia desde las situaciones para mirar, para tomar imágenes, a las situaciones para poder hacer compresiones torácicas y que la mesa no se rompa. Hay personal que tiene que hacer manejo de la vía aérea, incluso avanzar la vía aérea y hacer intubaciones o manejos avanzados de la vía aérea. Hay personas que tienen que tomar decisiones en cuanto a cómo manejar ese paciente. Hay personas que están haciendo monitoreo para evaluar cómo esas intervenciones que hacemos van modificando la situación del paciente. Todos esos roles suelen estar preestablecidos, pero no son fijos. No es que el radiólogo siempre va a ser el que maneje el desfibrilador, o el radiólogo siempre va a ser el que proteja la vía aérea, o el radiólogo va a ser siempre el que administre las drogas dentro de una situación de paro cardíaco. Esos roles se van charlando antes de cada procedimiento o cuando comienza el día, diciendo, bueno, hoy si hay una parada cardíaca, el radiólogo va a poner la mesa en posición y luego va a manejar el desfibrilador, el enfermero va a pasar drogas, el anestesista, si es que hay, muchas veces no hay, va a manejar la vía aérea, y el recirculante va a hacer masaje cardíaco, o el primer operador va a hacer masaje cardíaco, el segundo operador va a ser una visión global y va a ser la voz de mando acerca de las drogas. Eso se charla antes de cada procedimiento o al inicio del día, o hay roles semanales, y en algunos servicios hay roles que son fijos. No obstante, todos los integrantes que traen en determinado momento dentro de una sala de hemodinamia tienen que estar en conocimiento y tienen que entrenar rutinariamente todos los roles posibles dentro de un servicio de hemodinamia, todos los roles de paro cardíaco. No es que porque determinado día tengamos el rol de utilizar el desfibrilador, solamente tengamos que saber cómo se prende, cómo se carga, en qué posición se pone y cuándo dar el choque o bajo qué consignas. Tenemos que conocer las drogas de parada cardíaca, saber cómo se administran, tenemos que conocer cómo se maneja la vía aérea, cómo se ventila y cómo se avanza la vía aérea, tenemos que saber cómo hacer masaje cardíaco, tenemos que entender cómo funcionan o cómo se leen los diferentes monitores para ir razonando
qué sucede con ese paciente y cómo lo sacamos de esa situación de paro cardíaco. Entonces todos los integrantes de la sala de hemodinamia están entrenados en resucitación cardiopulmonar básica y avanzada, y todos conocen todos los puntos o todos los roles de manejo de los pacientes en paro cardíaco. Por último, la única forma de optimizar las terapias, de cómo se administran estas terapias en los pacientes en paro y cómo se reducen los tiempos de parada cardíaca para el paciente, que son tiempos en donde no hay oxigenación, en donde hay deterioro cardiovascular y neurovascular. La única forma de acortar esos tiempos y mejorar esas terapias es entender la situación, entender qué estamos haciendo, por qué ese paciente está como está, qué estamos haciendo con ese paciente, para qué sirve cada intervención que estamos haciendo. Entonces nosotros nos podemos ir adelantando las situaciones y podemos ir razonando como equipo de trabajo todos a la vez y aportando. Es la única forma de entender lo que está sucediendo para poder optimizar las terapias y poder optimizar los tiempos y poder mejorar la probabilidad de sobrevida de estos pacientes. Por último, más allá del rol intrínseco que tenemos como radiólogos, ligados a la radioprotección y al archivado de imágenes cardíacas y al cuidado de los equipos, y a nuestro segundo rol como, como rol de equipo dentro de una situación de paro cardíaco, hay un tercer rol que tenemos los radiólogos, como todos dentro de la sala de hemodinamia, que tiene que ver con cómo convertirse en parte de un verdadero equipo multidisciplinario, y este es el rol que más tiempo lleva a aprender dentro de las salas de intervencionismo y que tiene que ver con varios factores, ¿sí? Pero este rol como valor real dentro del equipo multidisciplinario de trabajo tiene que ver con lo que muchas veces nosotros desde la radiología protestamos como dejar de ser un accesorio del equipo, dejar de ser el que va a hacer la placa al quirófano, sacar la foto, que no entiende absolutamente nada de lo que está pasando en el procedimiento, saca la foto y se va, para ser parte real de un equipo de trabajo y tener voz y voto dentro de ese equipo de trabajo. Bien, ser parte de un equipo de trabajo en hemodinamia es totalmente posible, pero tiene que ver netamente con nosotros, ¿bien? Y tiene que ver con estos puntos, con conocer y entender las patologías y los procedimientos que se están realizando, ¿sí? Si nosotros no entendemos qué es lo que estamos haciendo dentro de las salas de hemodinamia, por qué ese paciente está dentro de una sala de hemodinamia y qué es lo que vamos a hacer, por qué y cómo y con qué materiales, entonces siempre vamos a estar como un accesorio del equipo que da imágenes y no mucho más que eso. Bien, entender las patologías y los procedimientos es la piedra fundamental para empezar a ser parte de ese equipo multidisciplinario. Bien, por sobre todo en hemodinamia, en donde las imágenes son pocas, ¿sí? Si bien nosotros podemos aprender angiografía y ver las angiografías, las imágenes son solamente un accesorio, ¿sí? O un punto más a la suma de toda la información de lo que está sucediendo, porque en hemodinamia un cuarto de la información está en lo que nosotros vemos en la imagen, pero un cuarto de la información está en los monitores, en las presiones, en el electrocardiograma, ¿sí? En las presiones invasivas, en las saturaciones de oxígeno, ¿sí? Otra parte de la información está en el paciente, en el por qué está ahí, ¿sí? En la patología que lo trajo hasta ese punto, y otra parte de la información es táctil y la tiene el médico en sus manos cuando va procesando. De hecho, parte de ser un equipo multidisciplinario quiere decir ser radiólogo y haberse cambiado y actuado como primero o como segundo operador, tocar los materiales, tener esa información táctil para entender qué es lo que necesita el médico, porque dentro de las salas de hemodinamia, como radiólogos, básicamente somos los ojos del médico y mostramos lo que él quiere ver. Bien, entonces si no entendemos qué es lo que está haciendo o por qué está haciendo lo que está haciendo o qué características tienen los materiales que está introduciendo dentro de los vasos de ese paciente, entonces no podemos entender qué es lo que necesita ver y de qué forma. Bien, eso es fundamental. El segundo punto es entender las complicaciones que pueden surgir a partir de los procedimientos que estamos haciendo y del estado basal de la situación patología basal del paciente. Si nosotros entendemos las posibles complicaciones, podemos saber o anticiparnos a lo que viene y saber cómo trabajar.
¿sí? Pero si no entendemos las complicaciones, que no son muchas, ¿sí? Una vez que nosotros que estamos dentro de este mundo y entendemos las patologías y entendemos los procedimientos, se caen de madura las complicaciones que pueden surgir y cómo son los pródromos o cómo son las situaciones que nos dejan ver que ese paciente puede estar complicándose o no. Bien, el tercer punto es entender la información que no se ve en las imágenes, y es un poquito lo que hablábamos recién, sí, como nuestra formación de radiólogo que nos dice que todo entra a partir de las imágenes, se queda escasa dentro de las salas de hemodinamia. No podemos trabajar únicamente con lo que vemos en las imágenes, en la geografía, porque las imágenes solamente muestran una fracción de lo que está sucediendo dentro de la sala de hemodinamia. Ustedes, si han estado alguna vez en una sala de hemodinamia, se van a dar cuenta que a veces hacemos una adquisición, vemos una imagen y a partir de esa imagen se revoluciona todo porque encontramos algo que surge o demuestra una situación de urgencia. Entonces nosotros como radiólogos vemos esa imagen y entendemos que lo que está pasando es una situación complicada y hay que resolver de determinada manera. Entendemos lo que pasa. Pero muchas veces no hace falta una imagen para entender que hay una complicación. A veces ese dato que nos dice a nosotros hay una situación de complicación, hay que trabajar distinto y revoluciona un poquito la sala de hemodinamia, no está en las imágenes angiográficas, sino que está en, en el monitor de ECG o en el monitor de presiones invasivas, ¿sí? O en el concepto de saber lo que hicimos o el procedimiento que hicimos o la respuesta del paciente, ¿sí? O en la información otra vez táctil que puede tener el médico en las manos cuando está haciendo cierto concepto. Entonces, si no entendemos las patologías y los procedimientos y cómo son las complicaciones y no entendemos toda la información que llega a ser tres cuartas partes de lo que pasa dentro de la hemodinamia, no están las imágenes. Entonces, si no entendemos qué es lo que está sucediendo más allá de las imágenes, quedamos afuera de lo que sucede dentro de la sala de hemodinamia y es imposible que podamos ser parte de este equipo multidisciplinario de trabajo. ¿Bien? Como último punto, si bien somos radiólogos y estamos formados en imágenes, en hemodinamia los equipos de trabajo suelen ser multidisciplinarios. Todos conocemos el trabajo de todos y todos podemos suplantar a todos en determinado momento, ¿sí? Sea porque pasó algo con el enfermero, con el instrumentador, con cualquier persona dentro del equipo. Cuando estamos trabajando con un paciente que está en una situación de urgencia médica, si no hay tiempo para decir, no, yo soy el radiólogo, solamente doy imágenes. Todos colaboramos desde todos los puntos y todos sabemos el trabajo de todos. Si tenemos que suplantar al enfermero, tenemos que saber pasar las drogas, tenemos que conocer las drogas, tenemos que conocer conceptos de expansión y demás para manipular la presión arterial, tenemos que conocer el trabajo estéril de la mesa si nos toca cambiarnos y hacer de instrumentador o si nos toca cambiarnos y hacer de segundos operadores, también tenemos que saber hacerlo. Si tenemos que poner un ambú a un paciente y respirándolo o ventilándolo, también tenemos que hacerlo. Si tenemos que avanzar un poquito la vía aérea más allá del ambú y ponerle una canulita de mayo al paciente, tenemos que conocer el trabajo de todos los profesionales, ¿sí? Obviamente nunca lo vamos a saber en la profundidad que lo sabe el especialista de cada uno de estos puntos, pero sí es importante que todos sepamos cómo se hace el trabajo de todos y que los demás integrantes del equipo de hemodinamia sepan también cómo hacer nuestro trabajo, ¿sí? Que todos sepan el trabajo de todos no quiere decir invadir sobre el trabajo de los demás, sino saber qué es lo que están haciendo los demás, si lo tenemos que suplantar, poder suplantarlo y además entender qué es lo que están haciendo para poder entender esta situación global en donde no toda la información está en las imágenes. Entonces, si nosotros conocemos y entendemos las patologías y los procedimientos, nosotros entonces podemos administrar imágenes con sentido, ¿sí? Utilizando la menor radiación posible, utilizando la menor dosis, utilizando la mejor imagen para ese paciente, para esa situación, y tener una buena imagen en pantalla angiográfica facilita mucho las cosas para el primer operador para bajar los dispositivos o hacer los trabajos que requiere cada procedimiento. Es imposible. Nosotros podemos aprender de un manualcito cómo se hacen proyecciones para ver la coronaria izquierda o para ver ciertas situaciones, pero si nosotros no entendemos las patologías, no entendemos lo que está haciendo el médico, nunca podemos ser sus ojos realmente. Para entender y dar imágenes que realmente le sirvan al médico y que se pueda abstraer
el médico de lo que necesita ver, que siempre esté viendo lo mejor que necesita ver, entonces hace que el primer operador esté concentrado únicamente en lo que tiene que hacer y no en cuestiones secundarias. Podemos dar imágenes con sentido adecuado. Si nosotros entendemos las posibles complicaciones, entonces nos podemos adelantar a estas complicaciones y las probabilidades de que el paciente sobreviva a las intervenciones y que los procedimientos sean exitosos tiene mucha relación con que si hay posibles complicaciones nosotros nos podamos adelantar, ¿sí? Si ese paciente empieza a hacer bigeminias o extrasístoles ventriculares frecuentes monomórficas, nosotros sabemos que tenemos que tener preparado el desfibrilador ya con gel puesto en las paletas, sabemos que tiene que estar encendido, sabemos que tenemos que tener ciertos recaudos y vemos que el paciente tiene determinadas particularidades, damos la voz de aviso de que está sucediendo algo con ese paciente y que hay un fármaco que pueda anticiparse a ese problema para que el paciente no llegue a situaciones, por ejemplo, de parada cardíaca. En cuanto a todas las complicaciones que pueden suceder, si entendemos patologías y procedimientos, si entendemos las posibles complicaciones, nos podemos adelantar a las complicaciones y la tasa de éxito cuando nosotros trabajamos más precozmente o nos adelantamos a las complicaciones, por supuesto, son más altas. Si entendemos la información que no se ve en las imágenes, si entendemos todo lo que sucede adentro de la sala de hemodinamia, entonces nosotros podemos hacer, además de nuestras tareas radiológicas, tareas de monitoreo, ¿sí? Estar pendientes del paciente, de que la proyección sea la mejor que puede tener y que la vista radiológica para ver el segmento vascular, por ejemplo, que tiene que ver en ese momento, sea la más adecuada y la más fidedigna. Y además, si estamos pendientes del ECG y estamos pendientes de las presiones invasivas y de la saturación y de la ventilación de ese paciente, entonces el primer operador, el médico que está haciendo el procedimiento, no tiene que preocuparse por la frecuencia cardíaca, por si tiene arritmias, por si ventila, por si desatura, por si la proyección está medio oblicua o está bien, se olvida de todo. Y si el primer operador se olvida de todo lo que pasa alrededor de la sala, se concentra únicamente en su trabajo, en lo que tiene que hacer, a lo mejor en ese estudio vascular, en poner el dispositivo en el punto que lo tiene que poner para cubrir esa placa de ateroma y a la expansión con la cantidad de presión con la que lo tiene que hacer, está solamente concentrado en su trabajo específico de solucionar ese problema al paciente y se puede abstraer de todo lo demás que sucede dentro de la sala, confiando y sabiendo que hay gente que lo está respaldando con todo eso, ¿sí? Lograr eso es una situación de confianza, es difícil, ¿sí? Pero una vez que se logra se optimiza mucho el trabajo, ¿sí? Porque cada uno hace lo que tiene que hacer y el médico solamente tiene que concentrarse en sus manos y en ese pequeñas decisiones que tiene que tomar acerca del tratamiento de esas lesiones. Bien, si conocemos el trabajo de todos, primero que entendemos todo lo que sucede dentro de la sala y segundo que llegado el caso podemos ocupar cualquier rol en una situación de urgencia. Y todo esto llega que si nosotros podemos tomar estas 4 pautas, entonces podemos tener voz y voto en las decisiones, incluso médicas, que se toman dentro de la sala de hemodinamia y que podemos ser realmente parte de un equipo multidisciplinario, no solamente el accesorio que hace las imágenes, sino tener voz y voto sobre todo lo que se decide y lo que sucede en relación a ese procedimiento y ese paciente. Muy bien, para concluir les voy a dejar 3 reflexiones desde mi experiencia, casi ya 20 años haciendo hemodinamia, y les tengo que decir que cada sala de hemodinamia se conforma a partir de las personas, del recurso humano con que se dispone. Y a partir de ahí se crean los roles de formas adaptadas a la necesidad de cada lugar y de cada realidad. Bien, no hay una conformación específica de cada sala de hemodinamia. Cada sala de hemodinamia tiene la cantidad de profesionales de cada especialidad que puede, a partir del recurso humano que él dispone, ¿sí? Y esa situación de roles se adaptan dependiendo de cada lugar y de cada necesidad. Bien, la confianza, que es el punto vital en estas situaciones de trabajo entre médicos y equipo no médico, que se genera entre los componentes del equipo de trabajo y sobre todo del médico que está a cargo, del primer operador en cada procedimiento con su equipo de trabajo, es el que determina la dinámica y las limitaciones, ¿sí?, de cada grupo. Si el médico tiene confianza en su grupo de trabajo, entonces ese grupo de trabajo es un verdadero equipo multidisciplinario y las dinámicas son otras. Se toman dinámicas de trabajo de pares donde todos tienen la misma voz
y el mismo voto sobre las situaciones que suceden dentro de las salas de hemodinamia. Y por último, la personalidad de cada uno de nosotros, ¿sí?, tiene relación con la capacidad de respuesta a situaciones complejas. Bien, hay personalidades que son más adecuadas para trabajar en hemodinamia porque ante situaciones de mucho estrés o situaciones de mucha urgencia médica, ¿sí?, muchas situaciones de gran emergencia, donde hay que actuar rápido, hay personas que tienen respuestas de quedarse más quieta y de no moverse o no tener buenos reflejos para actuar rápido, y hay personas que intrínsecamente o instintivamente tienen capacidad de reaccionar más rápido o con más lucidez a situaciones de mucha de demanda de urgencia. Pero sin embargo, eso es bueno contar con gente que esté capacitada intrínsecamente para reaccionar bien a situaciones de urgencia. Pero más que eso, si yo tuviera que elegir personas para trabajar a mi lado, yo creo que el conocimiento es el único camino para convertirse realmente en una parte fundamental de estos equipos de trabajo. Bien, lleva más tiempo, pero si nosotros tenemos el conocimiento, una vez más, de todo lo que sucede adentro de las salas de hemodinamia, de todo lo que hacemos, de todos los riesgos de complicaciones, entonces nosotros sabemos cómo actuar y sabemos cómo adelantarnos y podemos entender toda la dinámica del grupo de trabajo y aportar nuestro grano de arena desde nuestro lugar, no solamente como siempre castigamos nosotros diciendo aprieta botones, no queremos ser aprieta botones, dentro de las salas de hemodinamia al menos no ser aprieta botones y ser parte de un equipo multidisciplinario de trabajo real con voz y voto, tiene que ver desde nosotros, desde el conocimiento y desde el compromiso de trabajo. Bueno, eso es todo, colegas. Acá les dejo una foto. No es todo el equipo de trabajo, es el equipo de trabajo que estaba durante un procedimiento anteayer en la sala de hemodinamia. En la derecha estoy yo, después hay un hemodinamista cardiológico, una cardióloga, una enfermera y allá atrás tienen personal de limpieza y personal de esterilización donde todos participamos de la misma forma y con el mismo fin. Muchas gracias y hasta luego.